Dios mío. En el mundo del speedcubing, las barreras son un aspecto que mantiene la intriga y la emoción de los competidores. Por ejemplo, la barrera del primer tiempo de menos de 10 segundos en 3x3, la barrera de menos de 30 segundos armando el cubo a ciegas, y año con año, por supuesto que los récords poco a poco van mejorando. Hasta hace no mucho, la barrera del primer sub-20 en 4x4 parecía impensable, parecía imposible de romperse, pero fue Sebastian Boyer de Alemania quien en 2017 demostró que esta barrera no era del todo imposible, haciendo el primer tiempo de menos de 20 segundos en la historia. Pues bueno, es por esto que el récord del día de hoy es tan sorprendente. Max Park no solamente ha hecho historia una vez más, sino que acaba de demostrar que sigue vigente, y que aunque los récords parezcan muy difíciles de romperse, aún falta mucho tiempo para llegar al límite. Así es, hoy reconstruiremos el primer tiempo de 15 segundos hecho en un 4x4, 15.83 por Max Park. El método que Max Park utiliza es el método Yao, el cual consiste en lo siguiente. Primero se resuelve un centro, en este caso resolvemos por ejemplo el color blanco, y un centro abarca justamente 4 piezas. Estas 4 serían nuestro centro blanco, y después hacemos el opuesto, que sería en este caso el amarillo, y ahí tenemos el centro blanco y el centro amarillo. Después los dejamos a los lados y hacemos la arista que va aquí, acá y acá. Por ejemplo, aquí tengo una arista ya hecha, las aristas tienen 2 piezas juntas. Aquí tengo otra arista, aquí ya va 1, 2. Y por último aquí tengo una tercera arista. Como pueden darse cuenta, aquí está verde, naranja y azul. Y la idea es que las 3 estén en su orden correcto. Si vemos un cubo de Rubik normal, podemos darnos cuenta que el orden de las aristas es correcto, porque aquí es azul y aquí azul. Luego sigue naranja. Y luego aquí está verde y aquí está verde. Entonces las aristas ya están en orden. Después de esto, esta cruz casi completa la ponemos a la izquierda y hacemos los 4 centros que faltan con puras capas de la derecha y capas de arriba. En este caso, por ejemplo, hago el centro azul, aquí está. Luego puedo hacer aquí el naranja. Y automáticamente el azul pues ya estaba hecho, pero el chiste es que también todos los centros estén en orden. Aquí están en orden porque es verde, rojo, azul y naranja, arriba blanco y abajo amarillo. Después hacemos la cuarta arista que va con esta casi cruz, la cual sería la que tiene rojo y blanco. Y aquí está toda mi cruz entera junto con los centros ya hechos. Después hay que hacer las aristas restantes y se pueden hacer de una en una o incluso de 2 en 2. Y esto toma un poco más de tiempo, pero como tenemos el poder de la edición, realmente esto fue demasiado rápido. Una vez que tenemos todas las aristas hechas, simplemente resolvemos el cubo como si fuera un 3x3 normal. Ahí está, así es como se hace el método Yao. La idea de este método es ahorrarte algunos cuantos movimientos y algunos cuantos segundos al ya tener tu cruz prácticamente hecha una vez que estás por hacer tus aristas restantes. Por lo que cuando acabas todas tus aristas, como ya tienes un paso hecho, lo que te queda por hacer realmente no te toma tanto tiempo. Por esto mismo muchas personas, incluyendo Max Park, utilizan este método. Una vez sabiendo esto, vamos a revolver el cubo. Al momento de grabar este video la mezcla todavía no se ha publicado, pero cuando ya esté en la descripción estará la mezcla. Así es como el cubo de Max Park se veía mezclado, y hay que tener en cuenta que él usa Yao, pero de manera neutral. Es decir, él no tiene que empezar por centro blanco y amarillo, como muchos, incluyéndome yo, lo hacemos, sino que puede empezar por cualquiera, por ejemplo verde y azul, naranja y rojo, y creo que eso le da mucho mérito a Max Park. Pocas personas utilizan Yao en todas las caras. Lo primero que hizo Max fue ver este centro, el centro verde. Esta barrita verde y esta barrita verde ya estaban hechas, entonces solamente las unió, pero Max Park no solamente ve un centro, sino intenta ver o los 2 primeros centros o el primer centro y parte del otro. Entonces lo que él vio fue este centro verde, pero también parte del azul, que sería justo esta pieza y esta. Lo que hizo fue esto, hizo D' para poner aquí esta barra, luego bajó, pero para subir luego esta pieza, hizo este movimiento, F2, y así ya tiene su centro verde, pero también esta barra hecha. Algo que me sorprendió mucho después de esto fue que hizo un U, y yo me preguntaba por qué hizo ese giro, si lo que tenía que hacer era solamente unir esta pieza y esta, pero hizo este U justamente porque tenía esta arista ya hecha, y solamente hizo un L2 para que se juntaran estas dos. Luego esta pieza va con justamente esta, y después, ya teniendo su centro verde y casi su centro azul, simplemente subió esta barra de esta manera, y como pueden darse cuenta, ya tenía 2 aristas prácticamente hechas, y aparte estaban en orden, porque ya no tenían que moverse en lo absoluto. Pienso que la arista de aquí, él la vio tal vez desde la inspección, o tal vez mientras hacía los centros y la puso aquí, pero tal vez esta de acá fue un poco más de suerte, y ya teniendo 2 aristas hechas, pues esto ya pintaba para una buena resolución, un buen tiempo. Lo siguiente que hizo fue la arista amarilla-azul, que va justamente aquí, en este lugar, y están aquí las piezas, esta arista y esta arista. Para unirlas hizo algo muy sencillo, que simplemente bajó estas 3 capas, luego hizo U', subió estas 2 y ya tenía esta arista, y simplemente hizo F' para tener aquí prácticamente su casi cruz completamente bien hecha, ya que estaban todas las aristas en orden, y luego faltaban los 4 centros siguientes. Hay que tener en cuenta que speedcubers de clase mundial como Max Park, mientras hacen algo intentan ver parte de lo siguiente, por lo que Max no ve un centro y después el siguiente y después el siguiente, sino que mientras hace uno, empieza o a resolver el siguiente, o al menos ver cómo va a resolverlo, para así tener 0 pausas. Si se dan cuenta en sus solves, en cualquier categoría en la que compite, prácticamente tiene 2, 1 o hasta 0 pausas, y eso es justamente porque intenta siempre hacer esto. Mientras hace algo, intenta ver parte de lo siguiente. En este caso, lo primero que hizo fue el centro amarillo, pero empezó a ver parte del siguiente centro, que sería el rojo, porque de hecho pudo resolver muy fácil este amarillo, porque aquí está la barrita hecha y aquí también está la barra hecha, pero para poder hacer ambos centros fácilmente, lo que hizo fue lo siguiente: hizo primero este movimiento para poder resolver gran parte del centro rojo, luego hizo U2, luego para dejar aquí enfrente el centro amarillo, hizo esto, bajó a esta parte esta pieza, U', y simplemente con esos 3 movimientos tenía el centro ya prácticamente hecho, y aquí abajo el centro rojo no estaba hecho, pero Max obviamente sabía que iba aquí abajo, y aquí atrás estaba esta pieza, entonces nada más era juntar esta pieza con esta para ponerlas en esta parte. Lo que hizo fue lo siguiente: hizo U', luego bajó estas 2 capas para poner esta pieza junto a esta, hizo U', luego para no tener que regresar esto y después poner esta barra acá, estaba así la capa, lo que hizo fue simplemente otro R' con las 2 capas,
U2 y regresó las dos capas y así ya tenía centro amarillo y centro rojo y solamente faltaban el naranja y el blanco. Esta parte fue la más sencilla para Max, solamente hizo esto y aquí bueno, iba a arriesgar esta arista ya completamente hecha, pero esta era por mucho la forma más rápida de hacer los centros, así que hizo esto y aquí ya tenía todos sus centros y parte de su cruz. Después, como solamente le faltaba esta arista, que es la azul naranja, aquí está esta pieza y esta pieza, para unirlas hizo esto, U', rotó de esta manera, las unió justo así, para sacar estas dos piezas hizo este movimiento, luego regresó los centros de esta manera, ahí estaban hechos, puso la cruz prácticamente en su lugar, y para bajar esta arista en esta parte, lo más rápido era lo siguiente, y ahí ya tenemos la cruz completamente hecha y solamente faltan las aristas. Algo que hace a los competidores de clase mundial muy rápidos es el hecho de que en la parte de aristas no resuelven de una arista en una arista, sino que a veces hacen dos a la vez o hasta tres. En este caso Max se enfocó en esta pieza de aquí, la blanco-naranja, y esta blanco-naranja de aquí. Lo que hizo fue este movimiento y después este, y se dio cuenta que al poner estas dos piezas justo en esta parte, justo aquí, al hacer esto se iba a resolver no solamente esta, sino también esta arista. Pero podía resolver una más y era la que justamente iba en la parte de atrás y era solamente bajando esta pieza, verde-blanco, en esta parte. Así al hacer esto se iba a resolver esta arista, esta y esta a la vez. La siguiente arista que resolvió fue esta, la verde-rojo, junto con esta aquí, la verde-rojo. Hizo este movimiento, luego bajó estas dos piezas en esta parte y aquí tenía esta arista resuelta. Lo que hizo fue lo siguiente, esta pieza amarillo-verde iba con esta. Lo que hizo fue este giro, bajó estas dos piezas, blanco, rojo y amarillo verde, hizo este movimiento, aquí había resuelto estas dos y solamente le quedaban estas dos y estas dos. Ciertamente no resolvió todo de un solo paso, pero en lo que estaba resolviendo estas dos aristas seguramente ya había visto las demás que iba a hacer, y lo que hizo fue esto, para hacer primero la rojo-blanco hizo este movimiento, luego bajó estas dos piezas de esta manera, hizo esto para unir estas dos piezas, hizo U2 y luego simplemente puso estas dos piezas en esta parte, y aquí ya teníamos todas las aristas completamente hechas. Así es como quedó la parte 3x3, que en un 3x3 justamente se veía de esta manera. Como les digo, ya haciendo Yao, la cruz está prácticamente hecha, y el primer par que hizo fue esta esquina con esta arista de esta manera. En el 4x4 se vio de esta manera, hizo esta esquina con esta arista, y aquí metió el primer par. El siguiente que hizo fue esta esquina con esta arista. Lo que hizo fue U' para poner estas piezas juntas. Aquí está el par, rotó de esta manera y simplemente metió el par de una manera muy sencilla. Luego hizo este par, esta arista con esta esquina. La arista ya estaba en su lugar, la esquina estaba en esta parte, y lo que hizo fue esto, un caso muy común de esta parte de FOCL. Y bueno, el último par lamentablemente fue uno muy malo, que es justamente la arista metida pero mal puesta y la esquina metida. Entonces es un FOCL, yo creo que de los más feos que te puede tocar, pero Max lo hizo de esta manera. Separó las piezas de esta manera y las puso en la capa de arriba. Luego, en vez de rotar, hizo este movimiento. Y luego hizo este caso de FOCL, que es justamente así. Y por último le tocó este caso de OLL, que en un 3x3 se vería justo así. Es este caso, y al resolverlo le tocaba un PLL skip. En 4x4 se vería justo así. Y aquí tenía el cubo completamente resuelto en 15.83 segundos. Nuevamente, creo que es importante destacar la eficiencia que Max Park tuvo, porque algo que él hace mucho en cubos grandes y en 4x4 es justo lo que pasó en este solve, de que en lo que ve un centro está viendo parte del siguiente, en lo que hace una arista está viendo parte de la siguiente, y eso es lo que hace que tenga 0 pausas o máximo 1 o 2 en una resolución entera. Así que aunque este scramble tuvo una que otra parte un poco locky, algunas partes fáciles como algunos pares de FOCL o algunas aristas ya hechas, fue la eficiencia de Max Park lo que ayudó por completo para que este solve fuera un récord mundial. Así que sí, sin duda alguna yo creo que este ya es uno de mis récords favoritos que jamás he visto. Y así, chicos y chicas, es como Max acaba de hacer el primer tiempo de 15 segundos en un 4x4 en un torneo. Los récords continuarán rompiéndose con los años y solo queda ver cómo el speedcubing sigue avanzando y sorprendiéndonos. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Recuerden que si buscan mejorar de gran manera sus tiempos y bajar en semanas, lo que usualmente uno bajaría en meses o años, pueden agendar asesorías conmigo. Muchas personas ya las han tomado y han roto sus récords desde el primer día. La información está en la descripción. Muchas gracias, sigan cubeando.